Un cordial saludo, jóvenes. En esta ocasión vamos a ver una nueva unidad que lleva por título movimiento circular. Movimiento circular en la madre tierra y el cosmos es el título que vemos en nuestro material de apoyo. Para empezar vamos a tomar en cuenta un pequeño concepto. ¿Qué es un movimiento circular? Es el movimiento de un cuerpo describiendo una circunferencia, es decir, girando alrededor de un mismo eje con una misma distancia al dicho centro. En este caso, tenemos que nosotros conocer o identificar unos conceptos que ya habíamos visto en la unidad de movimiento ondulatorio. Estos son periodo, que el periodo es el tiempo que tarda en dar una vuelta completa el cuerpo. Frecuencia, que es el número de vueltas que da en un segundo dicho cuerpo. El desplazamiento lineal, que es el contorno, la trayectoria que describe el cuerpo en unidades lineales. Y el desplazamiento angular es la trayectoria que describe el cuerpo en unidades angulares. Ahora, ¿cuáles son las unidades que vamos a utilizar nosotros? En la unidad de frecuencia son revoluciones sobre segundo, revoluciones por minuto. En este caso lo he corregido, hay que corregir aquí. 1 sobre segundo y hertz. Estas dos unidades ya las habíamos visto nosotros en movimiento ondulatorio. Y estas dos unidades, pues, es bueno reconocerlas o darnos cuenta que son unidades que podemos utilizar. Ahora, para la velocidad lineal o tangencial, las unidades son kilómetros sobre hora, metros sobre segundo, pies sobre segundo, por mencionar algunas. Vemos en la gráfica nosotros que el movimiento circular hay ciertos elementos, ¿no? Un centro, un radio, una abertura o un desplazamiento angular y un arco subtendido que es el desplazamiento lineal, ¿no? Ahora vamos a ver qué es el movimiento circular uniforme. Así como en el MRU, movimiento rectilíneo uniforme, en el MCU el concepto es el mismo. Es aquel movimiento en el cual el móvil recorre arcos iguales en tiempos iguales. Como por ejemplo, la trayectoria de la Tierra sobre su mismo eje, que nosotros lo conocemos como cambio de día y noche, porque la Tierra tarda un día todo el tiempo, o no varía ese movimiento, en dar una vuelta sobre su propio eje. El movimiento del reloj. Como ustedes saben, el reloj tiene una velocidad constante, no va a cambiar. La lectura de un CD en el tocadiscos o en el toca-CD, por mencionar algunos. Ahora, ¿cuáles son las fórmulas que vamos a ver en esta parte de la unidad? Las fórmulas son: velocidad angular es igual a arco subtendido dividido entre tiempo que tarda en recorrer dicho ángulo, y la velocidad tangencial, que es el desplazamiento lineal dividido entre el tiempo que tarda en recorrer dicho desplazamiento lineal. Luego tenemos también la fórmula para hallar el periodo, que el periodo es 2pi por radian sobre velocidad angular. La fórmula que tenemos para encontrar la frecuencia es 1 sobre periodo. Esta fórmula ya la habíamos visto nosotros cuando estábamos en tercero y secundaria. Ahora pues procederemos a resolver ejercicios planteados en nuestro material de apoyo. Estos ejercicios están en la unidad, como les decía hace un momento, de movimiento circular. Y dice lo siguiente, ¿no? En el hacer número 1 me dice: un cuerpo tiene una velocidad constante de 30 pi radianes sobre segundo. Hallar el número de vueltas que da el cuerpo en 250 segundos, el periodo y la frecuencia. Me pide encontrar el número de vueltas, es decir, el ángulo, el periodo y la frecuencia. Vamos a ver. ¿Cuáles son los datos que tenemos? La velocidad angular, que es 30 pi por radianes sobre segundo. El número de vueltas, que en este caso es el ángulo, es una incógnita. El tiempo es 250 segundos, el tiempo que tarda en moverse con esa velocidad. El periodo tenemos que encontrar y la frecuencia también tenemos que encontrar. ¿Cuáles son las fórmulas que vamos a utilizar? Las fórmulas son: velocidad angular es igual a ángulo o número de vueltas sobre tiempo. Número de vueltas es velocidad angular por tiempo. Luego vamos a reemplazar, vamos a encontrar entonces nosotros el número de vueltas. El número de vueltas es velocidad angular 30 pi por radian sobre segundo multiplicado por el tiempo, que en este caso es 250 segundos. Simplificando segundo con segundo y multiplicando 30 pi radianes por 250, eso me da como respuesta 7500 pi radianes.
Como me dice vuelta, no me dice el número de ángulos radianes, entonces yo voy a convertir esos 7500 pi radianes a vuelta o revoluciones, multiplicando por la equivalencia de una revolución que es igual a 2 pi por radian, simplificando pi por radian por pi por radian, realizando la multiplicación y la división, tenemos que el número de vuelta es 3750 revoluciones. Bueno, ahora hallemos el periodo. El periodo es 2 pi por radian sobre velocidad angular. Entonces, reemplazando ese dato, nosotros decimos periodo de 2 pi por radian sobre 30 pi radian sobre segundo. Simplificando pi radian con pi radian, yo tengo que el periodo es 2 dividido entre 30, o sea 0,07 segundos. Y para terminar, hallemos la frecuencia. Frecuencia es 1 sobre periodo. Entonces, reemplazando ese valor, yo digo frecuencia es 1 dividido entre 0,07, de donde frecuencia es 15, 1 sobre segundo o revoluciones sobre segundo, como nosotros querramos anotarlo. Esa es la respuesta del hacer número 1. Vamos al hacer número 2. Dice calcular la velocidad tangencial de un cuerpo que describe un arco de 8 metros en un tiempo de 2 segundos en MCU. ¿Cuáles son mis datos? Velocidad tangencial, que es lo que me pide, el arco, que es 8 metros, y el tiempo, que es 2 segundos. Mi fórmula me dice velocidad tangencial es arco subtendido sobre tiempo que describe dicho movimiento. Reemplazando los datos, yo diré velocidad tangencial es 8 metros sobre segundo, de donde velocidad tangencial es 4 metros sobre segundo. Vamos al hacer número 3. Este me dice cuántos segundos describirá un cuerpo que gira 180 revoluciones por minuto, un ángulo de 18 pi radianes. Dato. La velocidad angular o el movimiento angular es 180 revoluciones por segundo, por minuto. Lo vamos a colocar como una fracción. El ángulo o el desplazamiento angular es 18 pi radianes. Y el tiempo es lo que tenemos que encontrar. Fórmula. La velocidad angular es 18, es igual, al desplazamiento angular sobre tiempo, de donde tiempo es desplazamiento angular sobre velocidad angular. Primero tenemos que convertirnos. Revoluciones y radianes no están en una misma unidad, entonces tenemos que convertir. Me sale más práctico convertir la velocidad angular de revoluciones por minuto a radianes sobre segundo. ¿Por qué? Porque el tiempo me lo está pidiendo en segundos. ¿Cuántos segundos? Dice. Realizamos la conversión. Decimos velocidad angular es 180 revoluciones por minuto. Lo multiplicamos por 2 pi radian sobre una revolución para transformar las revoluciones a radian. Y luego la equivalencia entre un minuto, que es igual a 60 segundos, para convertir de minuto a segundo. Simplificando revolución con revolución, minuto con minuto. Realizando la multiplicación de 180 por 2 pi y luego dividir entre 60, esto me va a dar que es 6 pi por radianes sobre segundo. Esa es la velocidad angular. Entonces yo reemplazo ese dato en la fórmula que tengo. Y digo tiempo es igual a 18 pi radian, que es la velocidad, el movimiento angular, dividido entre 6 pi por radianes sobre segundo. Simplifico pi radian con pi radian. Y divido 18 entre 6, me da que el tiempo es 3 segundos. Vamos al hacer número 4. En el hacer número 4 me dice una partícula gira con una velocidad angular de 3.5 radianes sobre segundo. Si el radio de la trayectoria mide 3 metros, ¿cuánto vale su velocidad tangencial? El movimiento circular uniforme me recalca, ¿no? Pues bien, ¿cuáles son los datos? Velocidad tangencial, que es lo que me pide. Velocidad angular, que es 3.5 radianes sobre segundo. Y el radio, que es 3 metros. ¿Cuál es la fórmula que vamos a utilizar? No sé si le hemos anotado la fórmula en el formulario que hayamos visto, pero en su texto está. Velocidad tangencial es igual a velocidad angular por radio. Esa fórmula creo que no la tenemos en este video, pero como le digo, en su material de apoyo está. Entonces reemplacemos los datos dentro de esta fórmula. Reemplazando, yo diré
Velocidad tangencial es 3.5 radianes sobre segundo por 3 metros. Multiplicamos 3.5 por 3, esto me da 10,5 metros sobre segundo. El término radianes, como es una medida de ángulo por la medida de metro, me va a quedar simplemente medida de metro, al ser la velocidad tangencial una unidad lineal, ¿no? Vamos al hacer número 5. Resolvamos este ejemplo. Dice: una partícula gira con una frecuencia correspondiente a 240 revoluciones por minuto. Calcular su velocidad angular en radianes sobre segundo. En este caso, si ustedes verifican bien, me da la frecuencia. Frecuencia me dice 240 revoluciones por minuto. Y me pide calcular la velocidad angular en radianes sobre segundo. En este caso yo necesito conocer el periodo para hallar la velocidad angular, porque no tengo ninguna fórmula que haga alusión a la velocidad angular y la frecuencia simultáneamente. Entonces, ¿qué fórmula yo voy a utilizar? Esa fórmula ahí, donde dice velocidad angular es 2pi por radian sobre tiempo, o sobre periodo, perdón. Y esta otra fórmula que me dice periodo es igual a 1 sobre frecuencia. Empiezo convirtiendo, yo digo 240 revoluciones por minuto por 1 minuto y 60 segundos. Simplifico minuto con minuto, de manera que la frecuencia me sale 4 revoluciones sobre segundo. Entonces con esto yo encuentro el periodo. El periodo es 1 sobre 4 revoluciones sobre segundo. Realizando la división, tengo que el periodo es 0.25 segundos. Con este valor yo puedo hallar la velocidad angular en radianes sobre segundo. Reemplazo y digo velocidad angular es 2pi por radianes sobre 0.25 segundos. Y digo velocidad angular es 8pi radianes sobre segundo. ¿Por qué no trabajé directamente con las unidades de minuto y revolución? Pues fíjense ustedes, me convenía siempre tenerlo en segundo, porque si lo trabajaba con minutos, la conversión a la larga iba a ser más complicado. Entonces decidimos convertirlo en el momento preciso. Vamos con el hacer número 6. El hacer número 6 dice: un CD gira a 55 revoluciones por minuto. Hallar la frecuencia en revoluciones sobre segundo, el periodo en segundos y la velocidad angular en radianes sobre segundo. Entonces, ¿cuáles son los datos? La frecuencia, que es 55 revoluciones sobre minuto. El periodo, que es lo que me pide. La velocidad angular también, que es lo que me está pidiendo. El proceso es muy parecido al anterior caso, entonces las fórmulas mismas las vamos a utilizar. Vamos a convertir nosotros los 55 revoluciones por minuto a radianes sobre segundo, porque fíjense ustedes, en todas las unidades está segundo. Yo digo frecuencia 55 revoluciones sobre el minuto por 1 minuto y 60 segundos. Simplificando minuto y minuto, yo tengo que la frecuencia 11 doceavos revoluciones sobre segundo. Lo presento en fracciones para que sea más práctico trabajar, porque hay muchos decimales y puede ser que cometamos error al encontrar la respuesta. Ahora reemplacemos para hallar nosotros el periodo. Periodo es 1 sobre 11 doceavos revoluciones sobre segundo. Realizando la división correspondiente, extremos con extremos y medios con medios, yo tengo que el periodo es 12 sobre 11 segundos. Es decir, 1,09 segundos. Por último, hallemos la velocidad angular. Reemplazando, decimos velocidad angular es 2pi radianes sobre 12 sobre 11 segundos. Realizando la multiplicación de extremos con extremos y medios con medios, colocando un denominador 1 al 2, yo tengo que esto es 1.8 pi por radianes sobre segundo. Y esto viene a ser mi velocidad angular. Pues bien, jóvenes, hemos terminado por el día de hoy con los ejercicios planteados hasta el momento. Y en la siguiente clase vamos a ver el movimiento circular uniformemente variado, que así como en los movimientos lineales, pues tiene su diferente forma de trabajar, ¿no? Entonces, les recomiendo a ustedes trabajar los ejercicios y los problemas en la página 112 y 113 para que puedan reforzar mucho más lo que están viendo en este momento. Hasta la próxima, jóvenes.